Hola a todos, bienvenidos. Esto es Lo que va 51 y hoy voy a hablar de un caso. Un caso que ha atormentado a todos los que han intentado descifrarlo. Un caso que desafía toda lógica. Es muy desconcertante, es muy oscuro. Es una historia de fantasmas. Prepárate, es uno de los episodios más escalofriantes del tema de fantasmas. Y es el caso de la familia Smurl. Era 1974, cuando Jack y Janet Smurl, junto a sus dos hijas, se mudaron a una antigua casa de ladrillo en West Preston, Pensilvania. La vivienda, que ya llevaba construida desde 1906, prometía ser el hogar ideal para esta familia. Sin embargo, lo que parecía ser un nuevo comienzo, pronto se convirtió en una terrorífica experiencia. Al principio, como ocurre en muchos casos de fantasmas, de posesiones, de apariciones, los primeros signos, los primeros problemas suelen ser bastante sutiles. No empieza de repente con, digamos, cosas que se mueven, ni ruidos, ni apariciones. Empieza muy lentamente, y esto es un denominador común en muchísimos casos de fantasmas. Al principio la familia empezó a notar extraños ruidos. Parecía que los ruidos provenían de paredes, provenían del suelo. Y aunque al principio intentaron atribuirlo a tuberías viejas o también a problemas estructurales, los sonidos se intensificaron. Pronto empezó a emanar un hedor nauseabundo, como a de descomposición, y este olor impregnaba todo el aire. Limpiaban, ventilaban, dejaban las ventanas abiertas, pero ese olor no se iba. Y esos fueron los primeros casos, los primeros, digamos, indicios de que algo extraño estaba ocurriendo. Pero claro, estos fenómenos solo van increciendo. Estos fenómenos empiezan poco a poco con 4 cositas sutiles, pero esto se va intensificando. Janet Smurl y sus hijas ya empezaron a experimentar horribles pesadillas. En una ocasión, Janet se despertó con la sensación de ser empujada por una fuerza invisible. De repente, los objetos empezaron a moverse sin razón aparente. Sillas que se arrastraban por el suelo, puertas que se abrían, otras se cerraban solas, y las luces empezaban a parpadear erráticamente. La familia también empezó a reportar una serie de ataques físicos, en particular Janet. De repente se encontraba con moratones inexplicables en su cuerpo y un sentimiento abrumador de desesperación. También empezaba a tener signos de tristeza, y siempre ella había sido una mujer muy alegre. En una ocasión, ya los ataques no solo eran psicológicos ni físicos. En una ocasión, Janet describió una experiencia, y es que de repente empezó a sentir una presión en el pecho. Pero una presión no porque estuviera nerviosa, no porque tuviera un ataque de pánico, sino que la presión, ella dijo que era como si alguien la estuviera asfixiando, la estuviera apretando con mucha fuerza. Un año después, en 1975, imaginaros lo que es vivir un año de fenómenos ya al final que eran bastante agresivos. Ya llegó a un punto que era un momento crítico, y la familia buscó ayuda de profesionales. Contactaron ese año del 75 con los famosos investigadores Ed y Lorraine Warren, conocidos porque hacían unos trabajos muy buenos en lugares donde había presencia de espíritus o fantasmas que no dejaba vivir en esas casas. Se hicieron muy famosos, tuvieron casos sonados, se han hecho un montón de películas sobre ellos dos, y en este caso los Warren realizaron una investigación muy exhaustiva.
Después de esta investigación, que duró meses, dijeron haber encontrado la evidencia de que la familia no mentía. Encontraron no solo la evidencia, sino vieron con sus propios ojos un montón de fenómenos y ahí se dieron cuenta de que esta familia no mentía. Porque pensad que los Warren eran dos investigadores paranormales que se hicieron muy famosos, pero muchas veces iban a casas, iban a casos donde no ocurría nada, que no pasaba nada, eran invenciones o cosas que tenían una explicación natural. Pero en este caso se quedaron muy sorprendidos de la cantidad de fenómenos, la diversidad y lo fuerte que eran esos fenómenos. Durante la investigación, los Warren dijeron haber experimentado fenómenos perturbadores. Fenómenos que Ed Warren, por ejemplo, describió como que en esta casa la maldad parecía tener una presencia física. Aseguraron también que la entidad que habitaba la casa no era un simple fantasma, sino una manifestación demoníaca que tenía muchísima fuerza y era, pues, digamos, de lo peor, de los peores demonios que podían aparecer en una casa. Este estaba en esta. Los Warren empezaron a hacer, como hacían siempre, sesiones de exorcismo, bendicieron la casa, pero no se iba. Esta entidad demoníaca, según ellos, no se iba, no se quería ir. Y claro, los eventos paranormales continuaron. E incluso, si ya no es poca cosa, los fenómenos se intensificaron. Y justo en esos días, esos meses, esas semanas, cuando los Warren estaban pues haciendo sus tareas para eliminar esta posesión demoníaca. La familia Smule ya llevaba viviendo con un miedo constante, mucha incertidumbre, estaban ya muy cansados, tristes, ya estaban incluso deprimidos y creían que nunca se iría, que esta presencia maligna la había tomado con la casa o con ellos y que sería muy difícil de que desapareciera. Los Warren lo intentaron, hicieron exorcismos, hicieron rezos intensos y el caso, claro, captó la atención de medios nacionales. Los Warren, después de ese caso, también se convirtieron en aún más famosos porque este caso no podían con él. Lo intentaban y esa presencia no se iba. La historia de la familia Smule fue documentada en un libro llamado The Haunted, escrito por Robert Curran, y relata los eventos con gran detalle. Esto es un punto muy importante porque muchas veces pues oímos historias de fantasmas, muchas veces nos cuentan historias, nos vemos vídeos, casos en programas de televisión, en la radio, en podcast. Y claro, siempre más o menos lo que cuentan, lo que se sabe son, digamos, cosas un poco superficiales. Volaba un vaso, se abrían puertas, tal. Pero es que en este caso, del libro The Haunted, el escritor Robert Curran quiso detallar lo mejor posible cada evento que ocurría. Y eso es súper importante porque es uno de los libros, digamos, que más fidedignos a lo que ocurre en realidad. Y por eso dicen que es uno de los casos más aterradores, más increíbles, más inquietantes del tema de fantasmas, porque está relatado casi al segundo todo lo que pasa en esta casa, lo que pasó. Y bueno, es un libro bastante espectacular. Después del libro, ojo, se hizo una película en 1991. Dramatizó un poco los eventos, si ya no eran dramáticos, imaginaos, el cine ya los hizo un poco más grandes y, claro, casi toda la gente se quedó sorprendida y el caso llegó a muchísimas más personas, a miles de personas, y se hizo en esa época pues muy muy famoso. Menos mal que la película se estrenó en 1991 y los hechos ocurrieron en 1974-75, porque llega a ser cuando ocurrían los hechos y esa casa, bueno, estaría llena de curiosos, periodistas, cámaras de televisión y de todo. Y ya tuvo atención mediática.
Y es que el caso de la familia Smurl aún hoy en día sigue siendo objeto de controversia porque, bueno, algunos escépticos dicen que no es verdad todo lo que decían, otros dicen que era una casa vieja y sonaban mucho las tuberías, o yo qué sé, lo típico. Las paredes, que sonaba el suelo, los muebles. Otros dijeron que esta familia tenía problemas psicológicos. Y otros incluso dijeron que esto eran trucos, que se estaban inventando todo para ganar notoriedad. Y básicamente pues estaban creando ellos los efectos. Bueno, los efectos o lo que ocurría en esa casa. Pero la familia Smurl y toda la gente que ha estudiado el caso sigue diciendo que esto es un caso muy oscuro, una entidad maligna que se coló ahí y que de verdad era muy, muy peligrosa. Esta es la historia de la familia Smurl. Esta es la historia, lo que vivieron. Y ahora os quiero indagar un poco más profundizar en los eventos paranormales que reportaba la familia Smurl. En este hogar, en West Piston, Pensilvania, un lugar tranquilo, un lugar donde nunca había pasado nada. Pero claro, vivían en una casa de 1906 y vaya usted a saber todo lo que había ocurrido en esa casa y en esa zona. Como he dicho al principio, pues se escuchaban ruidos, había golpes muy fuertes, también eran muy persistentes. Ellos decían que se oían en las paredes, en los techos, en los pisos superiores, y eran tan intensos, al principio eran muy sutiles, después ya fueron más intensos, que creían que había gente golpeando las paredes dentro de la casa o fuera. Incluso estaban muy intranquilos porque eran tan fuertes los golpes que retumbaban las paredes, se movían, incluso parecía moverse, y creían que bueno, esto podía colapsar, que los golpes eran tan fuertes que a lo mejor la casa colapsaría en algún momento. Los ruidos eran muy intensos, sobre todo por la noche. De día sí que había un poco de ruido, pero un poco más tenue, pero de noche sí que era el momento donde eso sonaba y bueno, no los dejaba dormir. Y os he hablado ya de los olores nauseabundos. Ellos, la familia dice que es lo más inquietante casi de haber tenido esta experiencia. Porque ellos decían que era como un aroma de descomposición mezclado con azufre, con algo podrido. Contaban que esto aparecía sin previo aviso. Y como he dicho, abrían puertas, ventanas y eso seguía. Era imposible que el olor siguiera porque abrían todo, entraba aire, pero circulaba aire, pero ese olor no se iba. Ellos creían que cuando ese olor aparecía, es cuando aparecía la entidad maligna. Ellos creían que cuando empezaba ese olor es que como si este demonio, este fantasma, hubiera despertado y a partir de ahí es cuando empezaban otra vez los fenómenos. Hubo muchos fenómenos visuales. No solo auditivos, no solo olfativos, sino que ellos veían que objetos se movían solos. Ellos decían, la familia, que sillas, otros muebles, la cama, el tocador, que muchas veces se movían solos por la habitación. Las luces parpadeaban y contaban que en una ocasión un televisor se encendió y se apagó repetidamente sin intervención humana. Durante un par de minutos se apagaba, se encendía, se apagaba, se encendía. Y estos eventos, claro, eran muy inquietantes, pero también generaban una sensación de peligro. Porque una cosa es ver una aparición, oír un ruidito, pero era como si este ser, este demonio, este fantasma o lo que sea, quisiera echarlos de ahí. Y hacía eso para que se fueran de la casa. Tenemos fenómenos auditivos, fenómenos olorosos, fenómenos visuales. Y cómo no, cuando ya eran muy intensos estos fenómenos, la familia Smurl empezó a sentir una presencia medio invisible y opresiva. Como he dicho, Janet dijo
haber despertado un par de veces con el pecho oprimido y notaba como si alguien con 2 brazos la estuviera intentando asfixiar o ahogar. En algunos casos, que despertaba con moratones, también decía que notaba como si alguien la estuviera mirando, como una presencia que no dejaba de observarla. Muchas veces iba por el pasillo, los pasillos de la casa y se giraba porque notaba que había alguien detrás. También la familia sufrió empujones que eran imposibles. De repente iban por un sitio y alguien les empujaba y caían al suelo. Y claro, aquí ya era una angustia extrema. A partir de aquí ya sí que llamaron a los Warren, como he comentado, y empezó un poco la investigación de estos expertos en fenómenos paranormales. Tenía muchas pesadillas, sueños recurrentes. Las hijas tenían sueños de que alguien las atrapaba, que seres malévolos las atacaban. Además, muchos miembros de la familia comentaban que en medio de la noche se despertaban paralizados, con cara de terror y que apenas se podían mover. Decían que alguien estaba en la habitación con ellos, que todo lo que ocurría es porque había una o varias presencias que los estaban intentando aterrorizar de distintas formas. Y hubo manifestaciones físicas graves ya cuando los Warren estaban investigando. Os he dicho que los Warren habían vivido fenómenos y ellos contaron que en muchas ocasiones vieron sombras, figuras que no se podían apreciar lo que era, pero que se iban moviendo por la casa. A veces decían que habían sentido como si alguien los tocara o los intentara agredir con fuerza. Eso a los Warren, que eran los que investigaban el caso. Y claro, los Warren, como buenos investigadores que eran, tomaron fotos, grabaciones, y algunas de estas grabaciones, en algunas de ellas se pueden ver orbes, apariciones un poco difusas de lo que parece un fantasma transparente. Y bueno, no es muy claro, es verdad, no es clarísimo, pero sí que ellos contaban que bueno, que habían grabado cosas bastante extrañas. Esta es la historia de la familia Smurl, una historia terrorífica, una historia donde básicamente el ente, el demonio, el fantasma, los quería echar, porque atacaba a todos los que entraban en esa casa, a los Warren, a algún periodista, a algunos vecinos, a familiares, a la familia Smurl. Vamos, que yo creo, viendo estos hechos, que una entidad, pues, demoníaca o maligna o lo que sea, intentaba que en esa casa no viviera nadie. Por alguna razón que no sabemos, alguna razón que nunca conoceremos, pero no es el típico caso de fantasmas que, bueno, ves una aparición una noche, oyes un ruido, te encuentras algo cambiado de sitio, que eso ya da miedo. Imaginaos todo lo que vivió esta familia. Por eso os he querido ampliar un poquito al final los detalles de las experiencias que tenían, porque me parecen un cóctel increíble. No sé si la familia Moon siguió viviendo en esta casa. Bueno, yo me hubiera ido. Me hubiera ido, pero rápidamente. No hubiese aguantado ni un año, seguramente. Y no sé si siguieron o no. Tengo que investigarlo, tengo que buscarlo. Pero me imagino que no duraron mucho en esa casa y se fueron. Esta es la historia de fantasmas malignos. No solo, yo creo que no solo había un fantasma. Yo creo que había muchos más. Había entidades malignas. A veces se ve que lo que yo pienso, que en algún tipo de realidad se quedan pues entidades buenas, incluso seres queridos, que están ahí como en un momento de tránsito y están en una realidad un poco entre la nuestra y la suya de donde vayan. Pero yo creo que a veces es posible que se metan entidades malignas en un sitio y intenten hacerte la vida imposible. Yo, lo que está claro después de haber
leído y visto un montón de casos de fantasmas es que en este caso yo creo que estas entidades no querían que nadie habitara la casa. Y menos mal que los Warren pues parece que apaciguaron un poquito el tema, pero es que iba increciendo todo lo que ocurría iba subiendo de nivel, y si no hubiera parado, si no hubieran ido los Warren y hubieran bendecido un poco la casa y bueno, se ve que después sí que bajaron un poco los fenómenos, esto podía haber acabado bastante mal. También, ojo, había un sonido de un reloj que tic-taqueaba muy lentamente, y lo extraño es que el reloj no podía funcionar nunca porque estaba roto. Pero esta entidad maligna, como insinuando que el tiempo se les acababa, que se fueran de esa casa, hacía accionar ese reloj y sonaba un tic-tac muy lento. La familia Smurl, una historia increíble de fantasmas, de demonios, donde yo creo que se mezclan todos los ingredientes para que sea uno de los casos más aterradores de las historias de presencias. Gracias a todos y hasta la próxima.